Muy buenas tardes, bienvenidos al que va a ser el primer programa de esta temporada de Todos los libros, un libro, un programa, como saben, de reseñas literarias que dirige y que realiza Alberto Sansegundo, que además lo hacemos también vía imagen, además de sonido tenemos imagen y ya estamos viendo al compañero Alberto después de este periodo vacacional. Muy buenas tardes, Alberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Bueno, ¿qué eso. tal? ¿Qué Sí, tal las vacaciones? ¿Qué tal la incorporación ya? Porque yo creo que ya habrás empezado a dar clase también, ¿no? ya está. Bueno, las clases todavía no, pero ya estamos en danza, sí. Y nada, las vacaciones siempre bien. ¿Quién se puede quejar de las vacaciones, no? Y bueno, dado que estamos en todos los libros un libro, pues claro, hay que resaltar que son vacaciones que se aprovechan para leer, para bueno, idear posibles sugerencias de lectura para los próximos meses. Sí quiero aclarar en este sentido que quizá, no lo sé todavía, este año sea un poco diferente, porque así como el primer trimestre pues, del curso, decía hasta Navidades, la cosa va a fluir con la misma lógica con la que se ha desarrollado siempre. Tengo un curso muy agobiado laboralmente y por lo tanto no sé si a partir de enero podré resistir este ritmo de una emisión semanal, tratada de manera, además, como sabes y como saben nuestros oyentes más asiduos, con una cierta profundidad, con un cierto... Yo soy muy pesado y ojalá fuera capaz de serlo menos, ¿no? Me daría menos trabajo, pero me da la impresión de que no, e insisto, profesionalmente voy a estar muy ocupado en este curso, por tanto, a lo mejor, insisto, no dejo ahí la puerta abierta a que la normalidad se mantenga, a lo mejor podría haber algún cambio en relación a la extensión o a la periodicidad del programa, pero ya sería siempre a partir de enero. Bueno, los propósitos son siempre de que el programa sea un poquitín más corto, pero no, son propósitos que nunca se cumplen, porque yo tampoco quiero cortar a Alberto porque se expresa muy bien, entonces perderíamos, yo creo, también Sí, y mucho. aparte, ahí sí que tiene que ver con mi carácter, ¿no? Yo no, ya, el hecho de que el programa se emita y tenga una, bueno, modesta, pero una cierta repercusión, hace que yo sea más escrupuloso con respecto a la preparación de lo que quiero contar. Y por tanto un libro me lleva a otro, y este otro a profundizar, y a mirar una entrevista, y a ver un vídeo de YouTube sobre el escritor o la escritora de turno. Y eso, claro, hace que acabe muy modestamente teniendo más información que me apetece compartir con nuestros oyentes. Y eso hace que, claro, unido a ese carácter natural mío, que es el de la pesadez absoluta, pues me extienda. Y entonces, claro, los programas se desarrollan durante 45 minutos, una hora, y es muy difícil traslado esta información o esta idea a los oyentes para que lo piensen a fondo. Es muy difícil sostener todas las semanas, no siendo experto y profesionalmente, no siendo mi acontecer diario, no estando vinculado al mundo de los libros, es muy difícil sostener todas las semanas un programa de esta extensión y de esta profundidad. Y por tanto, bueno, pues a lo mejor si el ritmo de mi trabajo me obliga a limitarme un poco, pues a lo mejor eso ocurre, como digo, a partir de enero. Por ahora vamos a mantener la lógica habitual, es decir, mi personalidad dicharachera convencional. Bueno, Alberto, que además en muchos de los programas es que no son solamente libros lo que se recomienda, sino que recomiendas exposiciones, incluso viajes por ahí, y cine, que yo creo que hoy me parece que vienes cinéfilo tú, ¿no? Hoy vengo cinéfilo y no solo hoy, septiembre viene cinéfilo, porque se dan la circunstancia de dos aniversarios. El Festival de San Sebastián, que empieza el 16 de este mes, el que empezó es el otro, ahora comentaré el otro. El de San Sebastián llega este año a su 70ª edición, ya son 70 años, y es una cifra redonda, lo suficientemente redonda como para que, no sé, compense celebrarlo. Además, Venecia, que sí ya empezó hace unos días, cumple este año 90 años. La primera, es el festival de cine, creo, más antiguo del mundo. Empezó en 1932. No son 90 ediciones, porque las guerras mundiales lo interrumpieron. Creo que este año es la 79ª, creo. Son 79 ediciones. Pero en cualquier caso son 90 años de la inauguración. Con esa doble excusa, innecesaria por otro lado, pues he decidido que septiembre fuera un mes cinéfilo, con recomendaciones de libros y, como dices, como apuntas, no solo recomendamos libros, sino también las películas que llevan aparejados estos libros, libros relacionados con el universo cinematográfico y con una peculiaridad adicional que hace que conecte todavía mucho más la excusa con el sentido del programa, que se trata de libros que, en cierto modo, voy a utilizar el verbo más potente, reivindican
no estoy seguro que en todos ellos haya una reivindicación, pero yo creo que de fondo, indirectamente al menos, hay una cierta reivindicación o defensa de un cierto tipo de cine que podríamos llamar clásico, que a grandes rasgos es el que abarca, diríamos, de la mitad de los años 30 a la mitad de los años 60, principios de los 60 del siglo pasado, que va a estar presente ese cine en las 4 emisiones de este mes de septiembre, y que yo creo que singularmente San Sebastián y Venecia son en cierto modo representativas, 2 muestras muy representativas de ese tipo de cine. Bueno, has mencionado la palabra clásico y yo creo que cuando nos menciones la primera persona, el primer autor de hoy, yo creo que todo el mundo pues, sabrá, ¿no?, que es un clásico también, a pesar de que su profesión principal no es la de escritor, pero es un apasionado del cine, tiene que ver con la judicatura, creo que es fiscal, Eduardo Torres Dulce, y bueno, hay una película que vamos, ¿quién no conoce esa película, que es todo un clásico del cine del oeste, además? Hoy quiero traer 3 libros, también que representan, como digo, cada uno de ellos de diferentes enfoques, este mundo del cine clásico, y el primero gira en torno precisamente a una película, un clásico de John Ford, que ya ha tenido mucho protagonismo, tanto la película como el autor del libro, mucho protagonismo en todos los libros. Efectivamente, se trata del autor de Eduardo Torres Dulce, que es un jurista experto, profesor de Derecho Penal, antiguo, como has señalado, fiscal general del Estado, y a lo que más nos interesa hoy día, empedernido cinéfilo, que publicó hace un par de años El asesinato de Liberty Balance. Fíjate que la película... Es el hombre que mató a Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty Balance. Aquí hay una connotación distinta en el título, El asesinato de Liberty Balance. El libro, ahora hablaré de la edición, voy a mostrarlo antes, está publicado por la editorial Atari, o Hatari. Ahora hablaré de la editorial y hablaré también de la edición. El libro, mejor dicho, la película, El hombre que mató a Liberty Balance, ha aparecido en todos los libros un libro varias veces. La primera vez fue en 2018, en febrero de 2018, porque presenté un libro de Juan Antonio Molina Foix, que era Historias de cine, relatos que inspiraron grandes películas, en donde hablamos, en ese libro aparecía el relato en que está en la base del clásico de John Ford. En octubre de 2019 presenté un par de libros de la autora de ese relato, Dorothy Johnson, una extraordinaria, muy poco conocida escritora de cuentos, de relatos del oeste. En esa fecha había presentado Indian Country y El árbol del ahorcado, que también da título a una película bien conocida, publicados ambos por la editorial Valdemar. Y luego El hombre que mató a Liberty Balance aparecía también indirectamente, en enero de 2019 apareció, porque con ocasión de los 125 años del nacimiento de John Ford, presenté aquí un libro de entrevistas de Peter Bogdanovich, el director recientemente fallecido, con John Ford, en donde obviamente en alguno de los capítulos se hablaba de esta película. Torres Dulce es también un asiduo visitante de nuestro programa, ¿no?, porque hace también años presenté un libro, Casablanca, 75 años de leyenda, era un libro colectivo, en donde había una participación también del fiscal, del ex fiscal general. Además, también ha aparecido en libros colectivos que yo he mencionado aquí, El universo de los hermanos Marx, El universo de John Ford, entre otros. Torres Dulce tiene muchos libros de cine que aquí no han podido aparecer. Muy interesante, Jinetes en el cielo, que es un estudio sobre la trilogía de la caballería de John Ford, Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. Tiene un libro muy curioso, que si hay ocasión, meses o años posteriores lo traeré, que es Los amores difíciles, monográfico sobre el melodrama y el cine romántico en la década de los 30 a los 60, esta que mencionaba del pasado siglo. Este libro de hoy es una monografía impresionante, ya se ve el volumen, ¿no? Es un libro muy voluminoso, tiene 400 páginas, publicado, como digo, a finales de 2020, tiene hace 2 años, por lo tanto, y en él se analizan desde todos los ángulos que puedas imaginar lo esencial de esta película, que es un título fundamental de la historia del cine. El libro aparece en Hatari o Atari Books. Atari es otra película de Ford. Es una editorial que nace bajo los auspicios del propio Torres Dulce y de José Luis Garci, entre otros patrocinadores.
y es responsable de un puñado de publicaciones excelentes sobre el cine clásico. El libro Pastas Duras, voluminoso como he dicho, aunque acogedor en su manejo, tiene, aparte del texto apasionado que ahora comentaré de Torres Dulce, 350 de las 400 páginas se dedican a ese texto, tiene también mucho material adicional interesante, ¿no? Tiene infinidad de imágenes, dibujos, una ficha muy completa de la película, transcribe 2 cartas de John Ford con la autora del relato, con Dorothy Johnson. Tiene también, cortesía de la editorial Valdemar, el cuento completo en el que se basó la película, con la traducción de José Menéndez Manjón, que es el mismo que traduce el libro para Valdemar. Tiene una nutrida bibliografía, presenta también 2 índices finales, uno onomástico y otro de todas las películas citadas. Y me quiero detener, antes de entrar en el contenido, en los aspectos formales del libro. Y voy a ser muy tajante, porque no se me ocurre una forma más discreta de calificarlo. Desde el punto de vista formal, el libro es un horror. Y es un horror por 2 motivos. Uno estrictamente formal, que tiene que ver con la edición, y otro, sorprendentemente, también por la escritura del propio autor. Desde el punto de vista formal, el libro está plagado de erratas. Hay despistes ortográficos por doquier, fallos de puntuación, fallos tipográficos, anacolutos constantes, frases que empiezan y que no terminan, concordancias que no concuerdan, hay pies de foto equivocados, muchísimos errores. La reacción de un lector inocente y medianamente sensible, mientras abre el libro y avanza, es primero de desconcierto, luego de incomodidad y al final de irritación. Dan ganas de escribir a la editorial y decir: devuélvanme ustedes el dinero, porque esto es un desastre. Fíjate que yo creo haber leído este libro que he enseñado, que es la primera edición, aunque no figura mención alguna en el texto. Entrando en foros de internet, me da la impresión de que no es la primera edición, sino una posterior, porque en esos foros de internet sobre el libro, la gente despotrica de una manera tal y menciona errores que yo no he visto en la mía. Por lo tanto, es posible que se hayan corregido algunos de estos errores en una edición posterior, que sea la que yo estoy manejando. Que, insisto, no lo sé, porque no hay mención expresa alguna de qué edición se trata. Yo deduzco que la mía es la primera. Fíjate que todo incluso se agrava cuando en los créditos del libro uno lee que la editorial tiene la desfachatez. Y fíjate que he presentado a la editorial como una editorial excelente, que presenta libros interesantes y que estoy recomendando el libro. Pero pese a todo tiene la desfachatez de incluir en los créditos a un corrector ortotipográfico, un tal Alex Herrero, que obviamente no se ha ganado el sueldo. Pero bueno, lo sorprendente es que encima haya exista esa figura. Se mencione el corrector ortotipográfico. Luego hay muchos problemas también con Torres Dulce, porque la redacción es dispersa, deslavazada, el texto es acumulativo, es muy farragoso, está incurriendo constantemente en reiteraciones, en ideas recurrentes, en redundancias, hay frases que de un capítulo a otro se repiten casi íntegras. El lector sospecha, en un momento dado, creo que no es así, pero la sospecha no te la quita nadie, de que han sido escritos los capítulos como artículos autónomos para incluso fuentes diferentes o ámbitos diferentes, y luego se han metido con calzador para constituir digamos, un texto coherente, ¿no? Pero le falta esa coherencia. Aunque fuera así, hubiera sido necesaria un repaso del editor, ¿no? Es verdad que cada uno de los capítulos en sí mismos es valioso, y en conjunto también, porque el conjunto es exhaustivo, no queda nada por analizar, como ahora comentaremos cuando entre a comentar yo el fondo del libro, pero yo creo que se podrían haber limado repeticiones, reiteraciones, haber pulido quizá el estilo algo más. Es verdad que escribir 350 páginas de análisis de una única película, claro, por muchos frentes que se toquen, que son muchísimos, son todos, incluso los inimaginables, claro, es inevitable incurrir en ciertas reiteraciones, ¿no? Pero yo creo que una labor de edición más solvente hubiera debido pulir, limar ciertas asperezas y eliminar muchos elementos que pueden resultar superfluos. La gran ventaja es la gran cantidad de información que aporta, ¿no? sobre y además esta película. Es que es muy interesante porque, claro, a mí me hace reflexionar, y quiero trasladar esta reflexión al oyente,
en algo que como profesor me afecta, que es el valor del conocimiento. Claro, con respecto a la cultura, al arte, a un libro, a una película, varios escritores, varios guionistas, antes una novelista o una cuentista que hace un cuento, un director, técnicos, fotógrafos, artistas, actores, actrices, que pasan 6, 7, 8, 10 meses de su vida entregados a esta tarea en cuerpo y alma. Llega el espectador y la liquida en hora y media. Y punto final. El camino desde el cine a casa diciendo, gran película, punto final. Te das cuenta que alguien que es experto, que es maestro, que sabe, magíster, el que sabe más que los demás, el que analiza y conoce y profundiza y relaciona, la capacidad que tiene de enseñar esa persona y de aprender, la forma de enriquecer cualquier hecho de la vida, en este caso un hecho cultural, una película, a través de la visión de alguien experto, con un factor adicional, que es el placer del conocimiento. Yo siempre hablo de, te pasas por delante de la fachada de la catedral y con un juicio meramente estético dices, qué bonita. Ahora, alguien que conozca la historia, que conozca el contexto, que sea capaz de explicarlo con detalle, que analice cada uno de los matices. ¿Por qué en la escalera de la fachada de la universidad hay una señora que lleva una especie de sombrero con un cono? ¿Y qué tiene que ver eso con irse de picos pardos? ¿Y cómo eso afecta a la prostitución en la época? Todas esas enseñanzas que pasan desapercibidas, todo ese saber, ese conocimiento que pasa desapercibido para un lector, para un visitante, en este caso para un espectador convencional, la maestría del sabio, y Torres Dulce es un sabio con enorme magisterio, es capaz de escribir 350 páginas extraordinariamente interesantes, desmenuzando, relacionando, abriendo hilos, haciendo reflexionar al lector y enriqueciendo extraordinariamente. Sale uno del libro, habiendo visto la película varias veces, con ganas de volver a verla una y otra vez, e incrementar el placer que deriva de esa visión gracias a los apuntes, gracias a los como digo, hilos que nos ha abierto en la reflexión el propio Torres Dulce. Esto es una maravilla. Entonces, bueno, ahora puedo detallar, si te parece, algunos de esos elementos que son objeto de análisis, pero la idea en sí. Es decir, hay montones de elementos, montones de aspectos, muchísimos planteamientos, muchísimas ideas que o bien son premeditadas, estaban ya en la mentalidad del guionista o del director, pero nos pasan desapercibidos en condiciones normales, o ni siquiera estaban, conscientemente al menos, en John Ford o en la autora del cuento, pero que sin embargo esas ramificaciones, esa apertura a otros mundos, crece gracias a la mirada inteligente, muy perspicaz, muy sabia de su, en este caso, intérprete, de su exégeta, ¿no? Eso es lo que tienen las grandes obras de arte, Alberto, ¿no? Todo lo que producen, una vez producidas, ¿no? Todo lo que producen en la sociedad, esas grandes obras de arte, ¿no? Por lo que Así sienten, por lo que piensen generaciones posteriores, ¿no? Si son verdaderas obras de arte, realmente siguen aportando muchísimo, ¿no? A la historia y a la cultura. Eso es. Por cierto, quiero hacer un paréntesis externo. Como esto se está grabando y estoy en mi casa, hay obras en la casa al lado. Sí, yo pensaba que eran tacones, pero no, probablemente no. no tengo en casa un ejército de mujeres paseándose en tacones. Pensaba que era el piso de arriba. No, es una obra que está muy cercana y que es muy molesta. Entonces, me imagino que está trascendiendo a la grabación. Esperemos que no resulte tan molesta como es para mí, para nuestros oyentes. Entonces, bueno, yo no quiero destripar la película, ¿no? Pero claro, es casi inevitable para hablar de qué habla el libro, comentar muy brevemente, por lo menos, la línea argumental de la película. El senador Ransom Stoddard, que interpreta James Stewart en la película, llega en tren, acompañado de su esposa, Hallie, que cuyo papel interpreta Vera Miles, a Shinbo. Shinbo es un pequeño pueblo del oeste americano y llega para asistir al funeral de Tom Doniphan. Tom Doniphan es el papel que hace en la película John Wayne. Fue amigo de ambos años atrás. La película empieza con un largo flashback, en realidad, porque llegan ellos, ya canosos, ambos, al pueblo en donde se ha desarrollado años atrás la historia que es el núcleo del hombre que mató a Liberty Valance. Las fuerzas vivas del poblado reciben al senador, se interesan por la razón de su presencia ahí, viene al funeral de Tom Doniphan, que es un personaje anónimo, desconocido, prácticamente su figura desapercibida para todo el mundo. En ese primer largo flashback, la película tiene dos grandes
dos grandes vueltas atrás, el senador evoca su llegada, su primera llegada al pueblo de Shinbone, llega en una diligencia, antes de llegar al pueblo, es objeto de un asalto, la diligencia en la que llega por una banda de ladrones, ahí está Liberty Balance, el mal por excelencia, un papelón de otro gran actor, Lee Marvin, y bueno, le da una paliza, los bandidos le quitan todo su dinero y se tiene que instalar porque no le queda más remedio. Él llega, originariamente es un joven e idealista abogado que se dirige al oeste para intentar, bueno, idealista, extender el dominio de la ley y del orden a esos territorios salvajes. Bueno, sus pretensiones se vienen abajo porque pierde todos sus recursos, se ve obligado a quedarse en el pueblo, empieza a trabajar en un bar como camarero. El bar es de los Eriksson, un matrimonio de inmigrantes suecos, y allí trabaja Hallie. Hallie es la chica de Tom Doniphan, un vaquero, como digo, el papel de John Wayne, me voy a referir a ellos por los actores. El papel de John Wayne es la chica de John Wayne, pero empieza a enamorarse, y el fenómeno es recíproco, del personaje de James Steele. En un momento determinado de la película, y ya no puedo entrar en mucho más sin destriparla, Liberty Balance, que aterroriza al pueblo con su violencia irracional, tiene que enfrentarse, o podríamos decirlo al revés, el personaje de James Stewart, el que hoy es senador, se enfrenta a Liberty Balance, y el título nos está diciendo gran cosa. El hombre que mató a Liberty Balance. En ese duelo, Liberty Balance muere. Sin embargo, el que la película sea El hombre que mató a Liberty Balance nos puede hacer dudar acerca de qué ocurrió realmente en ese enfrentamiento a muerte entre el senador y el salvaje Liberty. Entonces, esa es la historia de la que cuenta la película. Y bueno, hay una idea, digamos, nuclear más allá de la historia, que es el juego entre la idea de progreso, de civilización, del orden democrático, del Estado de Derecho, el mundo de la cultura, de la educación, de la libertad, de la ilustración, de las instituciones, que representa este abogado ingenuo que llega al oeste, y por otro lado, los códigos bien conocidos para quien haya visto películas del oeste, los códigos de la frontera, es decir, los códigos de los puños, del Colt. Por cierto, Torres Dulce llama la Colt en todo momento a la pistola. Es verdad que es una pistola, pero yo he consultado en la academia, el diccionario recomienda el Colt. Él habla permanentemente de la Colt. Entonces, esa es la idea, fundamentalmente, digamos, de fondo, este juego entre un mundo que se termina, el mundo de la violencia, de la conquista, de la frontera despiadada, de la ley del más fuerte, y un mundo que llega, que es el mundo de la civilización, de la democracia, etc. Por el medio una historia de amor, una ambivalencia de Hallie que se mueve entre estos dos terrenos. Esta es la idea. Una pequeña reflexión, Alberto. Qué bien ha documentado el cine americano precisamente el paso de una sociedad en pañales, violenta, de recién llegados, hacia una sociedad demócrata, ¿no? Qué bien lo ha documentado el cine americano. Cómo se ve, ¿no? Cómo se ve en vivo, realmente, ¿no? Cómo tuvo que ser aquello. Claro, tienes razón, ¿no? Y en particular John Ford, ¿no? Porque John Ford es un experto en contar la historia con mayúsculas, a partir de las historias con minúsculas. Es decir, por poner otra película de la que hemos hablado aquí, de John Ford también, ¿no? Las uvas de la ira. ¿Qué mejor narración de lo que fue la Gran Depresión, el crack del 29 y sus consecuencias que aquella película, también basada en una obra literaria de John Steinbeck, ¿no? Y tantas otras, porque esta idea de contar la historia como cuentas, ¿no? Como tú señalas, ¿no? La historia de Estados Unidos, el western en definitiva, tiene un relato, digamos, subyacente. Es precisamente el desarrollo de la civilización alcanzada a precios muy altos, ¿no? Lógicamente la depredación absoluta de las tribus indígenas, ¿no? Pero en cualquier caso eso está presente en la película y es uno de los focos que analiza desde el punto de vista, diríamos, conceptual Torres Dulce, ¿no? Pero en los 30 capítulos del libro se examina todo lo imaginable. Por de pronto hay un capítulo inicial sobre los recuerdos familiares del propio Torres Dulce, de cuando él vio la película, de su familia. Por ejemplo, cuenta como anécdota que su hermana pequeña
la película, a Liberty Balance, se ve que era muy pequeña y no pronunciaba bien, le llamaba Tippy Balance. Entonces era la película de Tippy Balance. Entonces, bueno, analiza la figura de Dorothy Johnson, la escritora, las circunstancias del rodaje, los 2 flashbacks de los que hablaba, el viaje analizado, el viaje de varias décadas después, desde la perspectiva de los personajes, desde la perspectiva del senador sin duda, pero también de Halley, lo que supone para cada uno de ellos, la importancia del ferrocarril en conexión con esto que acabas de contar, porque el ferrocarril es el progreso, el ferrocarril es la civilización, el ferrocarril es la apertura de mentes, es la posibilidad de que otras visiones del mundo, es también la comunicación, el contacto. El ferrocarril es una especie de globalización, de atisbo de la globalización. Lo es también en estos días que se están celebrando ya los 500 años, aprovecho para meter una cuña, se están celebrando los 500 años de la vuelta, de la llegada a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla también, creo que fue el 6 de septiembre, quiero recordar, de 1522, de la primera vuelta al mundo, ¿no? Por cierto, la cuña es que durante todo el mes de septiembre los 4 programas de Buscando Leones en las Nubes se dedican a la vuelta al mundo, con textos de El diario de a bordo de Antonio Pigafetta y música de diferentes países del mundo, para representar musicalmente esta idea de la universalidad y de la riqueza de nuestro universo. Entonces, bueno, añadir que primero esos programas ya lo pueden escuchar en la página web de la radio, también en la plataforma iVoox, ya está colgado el primero de los programas dedicados a ese tema. Pero bueno, que ese sí que es una gran primera muestra de la globalización. Esta también, el ferrocarril es la llegada de la cultura, de la civilización. Analiza también la figura de cada uno de los personajes. El ataúd. Hay un capítulo sobre el ataúd en el que está yacente Doniphan cuando llegan el senador y su mujer. La cocina de los Erickson tiene un capítulo. Un bistec que protagoniza una escena central de la película, tiene un capítulo. Algunos personajes, el Marshall, el sheriff Timorato, la escuela, lo primero que hace cuando se pone a trabajar como camarero, en paralelo, no desiste el senador, el hoy senador, no desiste de sus ansias, diríamos, regeneracionistas, y abre una escuela que es paradigma de nuevo de esta apertura, de dejar atrás el salvajismo y la ignorancia de ese pueblo perdido. Aparece Pompey, también un análisis sobre Pompey, es el criado negro de Tom. También un personaje fundamental, Dayton Peabody, que es el dueño y el editor del Shinbone Star, que es el periódico, y el periódico de nuevo es la libertad de prensa, es de nuevo una ejemplificación de la democracia. Tiene un papel muy destacado este periodista, un borrachín, un poco heterodoxo, digamos, shakespeariano, porque constantemente está haciendo alusión a frases de Shakespeare. Ya entonces cargaban con esa fama los periodistas, ¿no? Ya desde entonces. Las redacciones un tanto siniestras, ¿no? Sí. Y luego también, por ejemplo, hay un capítulo sobre la música, ahí la banda sonora, que es el tema de Anne Radcliffe, que lo voy a dejar al final como muestra sonora. Ese tema, Anne Radcliffe, fue el primer amor, al parecer, porque hay muchas dudas acerca de ello, de Abraham Lincoln. Aunque hay declaraciones constatadas del propio Lincoln diciendo, sí, efectivamente, a esa chica, una joven, una niña casi, la amé y pude haberme casado con ella, ¿no? Entonces, en la película de John Ford, El joven Lincoln, que es una maravilla también, en la banda sonora suena ese tema recurrente de manera constante. ¿Cómo es esta idea del amor perdido? ¿Cómo es esta idea del pasado? ¿Cómo es esta idea de la nostalgia? John Ford le compró la música a su compositor, Alfred Newman, y la ha utilizado en otras ocasiones. También en El hombre que mató a Liberty Balance. Entonces, la vuelta al pueblo en particular, pero hay más escenas de la película en donde suena de fondo, pero la vuelta al pueblo que tiene esta idea, he decidido no revelar lo nuclear, ¿no? Pero hay un punto de nostalgia, porque hemos quedado que Halley se debatía entre Tom o Stoddard, la vemos volver años después ya casada con el senador, por tanto esta idea de la melancolía, de lo que pudo haber sido y no fue, está muy presente en la película, es una película formidable también desde ese punto de vista de las emociones. Entonces, bueno, hay un capítulo dedicado a la música, hay un capítulo dedicado a una flor de cactus, que es muy significativa. Halley llega en la última escena y deposita encima del ataúd una flor de cactus, analiza las muchas cosas que tienen valor simbólico en la película, el cactus, como digo, el tren, la diligencia, el bistec, el látigo con empuñadura de plata de Liberty Balance, la página del periódico, un libro de leyes, un arma, y también los lugares. Tiene un análisis específico, el comedor, donde trabaja
James Stewart, la cocina, el periódico, el porche donde se produce, el duelo, el rancho. Yo recuerdo un reloj, yo no sé si en esa película, yo recuerdo alguna escena de un reloj que estaba marcando el paso del tiempo. Hay un Yo no sé, momento en que hay un gran protagonismo de un reloj, según el vago recuerdo que yo tengo, porque hace muchísimo tiempo que la vi. yo fíjate lo que te diría, me voy a atrever a calificar de efectivamente de vago el recuerdo, pero voy a atreverme a decir que qué película creo que estás recordando, en donde los relojes tienen un peso trascendental. Es protagonizada por Gary Cooper, Solo ante el peligro, Puede de ser, Fred Zinnemann, puede ser. porque está grabada, está rodada, diríamos, en tiempo real. La escena que nos cuenta un duelo en el pueblo, etcétera, que llegan los forajidos y el sheriff es el único que tiene la valentía para enfrentarse a ellos, dura hora y media. La escena real que se representa, que es exactamente la hora y media que dura la película. Y ahí la presencia de los relojes es constante Puede ser. porque estamos todos, es Grace Kelly también, estamos, Claro, y es que yo recordaba a Grace Kelly Grace precisamente, Kelly, no a ver a Miles. Pues sí, claro, entonces es, me he equivocado de película. eso antes te digo, una genialidad de película. Tengo que volver a ver este asesinato de Liberty Balance y, vamos, Bueno, y por supuesto lo recomendamos, que la claro, vean. recomendamos las dos, de paso. Recomendamos Solo ante el peligro. Por cierto, yo tengo, fíjate, voy a meter otra cuña personal, esto se nos va a extender, pero da igual. Solo ante el peligro es una de las primeras películas de las que yo tengo recuerdo, vamos a decir, medianamente consciente. La vi con mi madre, y el recuerdo, por lo tanto, está extraordinariamente teñido de nostalgia. La vi con mi madre en un cine, siendo yo, tendría a lo mejor 4 años, mi madre enamorada de Gary Cooper, porque supuestamente ¿Quién se no? parecía a mi padre. ¿Quién ¿eh? no? ¿Quién no? Bueno, pues tu padre era guapísimo, Alberto. Bueno, eso decía mi padre, que creo que era parte interesada en el asunto. Pero recomendamos El hombre que mató a Liberty Balance, recomendamos Solo ante el peligro, recomendamos la filmografía entera de John Ford y todavía estamos con el primer libro. Cierro. Temas teóricos que analizo, cuestiones de concepto que analiza, que me interesa resaltar. El tema del traidor y del héroe, el juego de la derrota y el fracaso, la ley de la frontera que ya he apuntado frente a la fuerza del derecho, la libertad de expresión y la libertad de prensa, todas las connotaciones políticas, porque hay una elección de representantes, los ganaderos, los agricultores, los que tienen tierras, los terratenientes, eligen representantes. Y ahí hay una lectura política también de esto. El cambio que supone la llegada del abogado, propiciado por el ferrocarril, todo esto que hemos hablado. Lo que he apuntado también de la historia con mayúsculas contada a partir de la historia con minúsculas, de las gentes corrientes, ¿no? Lo que has apuntado tú diríamos, los pioneros, ¿no? Le llaman los padres peregrinos, que es como se les llamaba originalmente. Por cierto, en la versión original de la película, John Wayne, llama constantemente a James Stewart, le llama Pilgrim, le llama peregrino. No se dirige a él por su nombre, no le llama con su nombre, no le llama Ransom, ¿no? Pilgrim. El papel de las mujeres está también analizado, ¿no? Los diferentes dramas íntimos de los personajes, ¿no? La elección del blanco y negro, porque la película es del 62 y podría haber sido perfectamente película en color, pero el blanco y negro hace también, es un elemento que hace inolvidable la película. De manera que por todas estas razones, recomendable el libro y recomendable las películas. Y la que viene a continuación, más que inolvidable, ¿no? Bueno, en cuanto mencionemos de qué película se trata y quién es, en este caso, el autor del libro sobre esa película, que es Sí, otro clásico de la cinematografía española. Sí, he querido juntar precisamente, como decía al principio, estas ideas de cine clásico, ¿no? Lo que el viento se llevó. Es el clásico, en un libro escrito por José Luis García. Qué guapos, Alberto, Sí, qué guapos. sí, bueno, un libro, bueno, al margen de la belleza de ambos, no sé si. A mí, Clark Gable nunca me ha gustado Pero demasiado. Vivian Leigh, seguro que sí. Sí, bueno, un libro muy bien editado. El título es muy explícito, luego veremos por qué. Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, y esos dos frentes, el recuerdo y el comentario, son sustanciales. Está publicado por otra editorial, que es una editorial que depende de Garci, que es Notorious. Notorious es el título de una película de Hitchcock. Tiene infinidad de libros muy bien editados, el papel satinado, abundancia de fotografías. Luego hay problemas formales también, como luego veremos, carteles de la época, fotos ahora hablaremos del Madrid, del momento en el que se refiere la narración.
muy interesante en sí. Es un libro del año pasado, finales de 2021. Y bueno, quiero comentar algo sobre Garci de entrada, porque el libro es Garci, para bien y para mal. Para bien hay mucho bien. Garci, ¿qué nos llama la atención de Garci? Su erudición, su insuperable conocimiento Eso del es. cine, claro. No sé si te interrumpí, si querías decir algo. No, que llama la atención de García precisamente eso, lo muchísimo que sabe de cine, José Luis García. Bueno, Claro, yo de quería todo. también apuntillar una cosa, hasta qué punto también está esta película, ¿no? Escrita, ¿no? Yo creo que en nuestros genes lo que el viento se llevó, yo tengo, cuando mi hijo era pequeñito y todavía seguíamos viendo esa película, preguntaba, ¿qué se llevó el viento? Pero qué fue lo que se llevó el viento, ¿no? Y me ha traído el recuerdo de eso, que por otra parte él es también apasionado, ¿no? Del cine de Garci, que también hay que recordar que ha hecho una nueva incursión en el cine, Alberto, hace un par de años, ¿no? Con el Crack Zero, supongo que Claro, conoces. hoy llamaríamos una precuela del Crack, aquel Mm. título policíaco de García. García es genial en ese sentido, ¿no? No solamente el conocimiento, que además no es conocimiento de una película, es conocimiento de todo, del montaje, de los directores artísticos, lo sabe todo. Y luego además tiene esta cosa que a mí me gusta mucho, de melancolía también, de nostalgia, del amor, un amor, el entusiasmo por el cine, por las películas, esa visión romántica que tiene del cine y de la vida, asocia en paralelo al cine y a la infancia, y por lo tanto esa conexión es muy estimulante. Luego también ese entusiasmo contagioso, ¿no? Esa alegría permanente, ese optimismo, esa emoción, ese vitalismo, ¿no? Todo eso está en el libro y lo hace ya muy apetecible. Los peros. García, a mi juicio, no es un buen escritor. García escribe como habla. Y todos sabemos cómo habla, porque todos los que tenemos una cierta edad lo hemos seguido en sus programas de televisión magníficos, en donde hacía aquellas presentaciones. ¿Cómo va? Pues entonces los textos, como sus presentaciones, son formalmente desalineados, deslavazados, defectuosos, desordenados, un poco caóticos, empieza una idea y no la acaba. Ingenuos, no tanto por esta cosa de la inocencia arrebatada de la que hablo, sino porque son quizá demasiado simples en su redacción. Él mismo confiesa en el propio libro, él dice, lo que trato de decir es que nadie me ha enseñado a escribir, sí a redactar, por eso no he aprendido. Lo que hago es poner una letra detrás de otra, a la pata a la llana. Bueno, no hacía falta que lo reconociera, él le honra el reconocimiento, ¿no? Pero la redacción es en muchos casos es un poco de redacción de bachiller, ¿no? Luego además tiene algo que es valioso, pero que además entraña un inconveniente, que es como es un bombardeo de información. En el curso de su discurso, valga esta pequeña redundancia, son datos, referencias y conexiones y relaciona y vincula con otra película y fulanito que fue el director artístico pero también que hizo no sé qué, el director de vestuario que es magnífico porque colaboró con no sé cuántos. Entonces, una cierta redacción deslavazada, más luego la multiplicidad de datos que para el lector convencional no son siempre conocidos, es lo que hace que el conjunto suene muchas veces como desilvanado. Entonces, un poco atropellado, un poco anárquico, un poco desorganizado, a menudo es embrollado, siempre da la impresión de que no acaba que lo que quiere contar no le acaba de dar una estructura coherente, o al menos yo no se la veo, ¿no? Es verdad que siendo benévolo, y por qué no serlo con alguien que sabe tanto y que transmite tanta pasión, ¿no? Siendo benévolo podríamos decir, ¿y para qué demonio necesitamos una estructura coherente si lo que nos está transmitiendo es esa pasión, ese entusiasmo y toda esa gran cantidad de información muy valiosa sobre las películas? Al diablo con la estructura coherente. Pero bueno, en cualquier caso, de nuevo, ahí hay carencia. Uno tiene que abrirse paso casi con machete entre aquella maleza de información que necesitaría, a mi juicio. Yo soy muy ordenado, muy sistemático, aunque quizá quien nos esté escuchando no lo piense, ¿no? A partir de lo que digo, ¿no? Pero yo hubiera echado en falta una armazón, una estructura, digamos, una cierta mayor profundidad conceptual. Pero bueno, peccata minuta en un libro que, como digo, es interesante y que obliga, una vez más, como he dicho para Liberty Balance, obliga gozosamente a volver a ver una película que todos hemos visto, probablemente todos. Más de una vez Claro. seguramente. Entonces, bueno, me interesan los dos títulos, ¿no? Un recuerdo, un comentario. El libro está dividido en dos partes. Una primera parte es el recuerdo, diríamos más subjetivo, y una segunda parte es el comentario, diríamos más objetivo, aunque no puede haber en García nada objetivo, porque todo está tamizado por su personalidad arrebatada. Entonces, el recuerdo es el recuerdo de la primera vez que él vio, siquiera la primera vez, muy tenuemente, la película.
Mientras que la segunda parte, hablaré luego de ella, habla de los aspectos técnicos, es decir, las cuestiones artísticas y técnicas del film monumental. Entonces, de la primera parte, el desencadenante es el domingo 14 de enero de 1951. Ahí el pequeño José Luis, que le quedan menos de una semana para cumplir 7 años, tiene 6 todavía, acompaña a su padre al Palacio de la Música en la Gran Vía madrileña. La madre de García, esposa, obviamente su padre, había perdido, supuestamente, en la noche anterior, en el cine, supuestamente en el cine, no se sabe, el bolso. Entonces, había perdido el cine cuando los padres habían ido a ver lo que el viento se llevó al gran, como dice García, mejor cine del mundo. Se había estrenado en España, en Madrid y Barcelona, en ese momento, en el 51. La película es del 39. En el resto de España se estrenó un año después, en el 52. De manera que a la mañana del domingo, muy pronto por la mañana, temerosos de haber perdido aquel bolso que tenía un valor sentimental para la madre, pues se dirigen los dos al cine y allí, bueno, hablan con el gerente y, bueno, que no tiene ni idea, claro, esperan la llegada, no tiene ni idea de la pérdida del bolso, ¿no? Nadie le ha dado noticia de que un bolso hubiera aparecido. Esperan la llegada de los acomodadores, que entran van a entrar más tarde para el turno de esa tarde, las señoras de la limpieza, los técnicos, y el padre habla con unos, habla con otros, digamos, llevan a cabo las gestiones frustradas, fracasadas, para recuperar el bolso, y la cosa se prolonga tanto que bueno, llegan a estar ahí y empieza la película. Para el comienzo de la sesión de tarde. Y efectivamente, García vislumbra unas primeras imágenes, solo vislumbra, porque el padre le dice, la película no es para menores, y se marcha. García esperaría 11 años, hasta febrero del 62, confiesa, con 18 años ya, para ver la película, luego, obviamente muchas veces, pero en su reestreno en España en el 62. Entonces, a partir de esta excusa, García hilvana distintos episodios destacados de su infancia, que es la infancia de España, digamos, es el mundo de España de los años 50. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Tenemos el Madrid de los 50 y los 60 del pasado siglo. Filtrado, lógicamente, por su propia experiencia, dice en un momento la nostalgia jubilosa del propio autor, que acaba convirtiendo esa parte del libro en, lo dice él, memorias de un setentón. Entonces, esa connotación melancólica de un Madrid, diríamos, en blanco y negro, muy interesante, ¿no? Entonces tenemos tanta la cuestión íntima, la modesta felicidad de un hogar familiar, con el amor de los padres, las parientes, la abuela Obdulia y un personaje magnífico, la tía Luisa, todos muy cinéfilos no en la lógica de hoy, de, ¿sabes?, expertos, conocedores, sino gente que le entusiasmaba el cine y que iban al cine constantemente. Pero también muy conocedores. En esto también conecto, pues, con mi propia experiencia, la de mi madre, ¿no? Mi madre había visto todas las películas de aquella época y citaba el grado de precisión con la que hoy cita un erudito, citaba a todos los actores, incluso un secundario de muy, muy, muy segundo orden. Lo citaba, lo recuerdo, con los nombres, con las pronunciaciones con las que entonces se pronunciaba el inglés en un mundo en el que nadie hablaba inglés, ¿no? Humphrey Bogart, o Gary Cooper. Pero bueno, este mundo está. Y luego también los programas de radio, esto también hemos visto tantas veces en Woody Allen, los programas de radio populares en la época, los anuncios y las marcas comerciales. Sobre todo es muy notorio el paisaje urbano madrileño, con los bulevares, las tiendas, los autobuses, los nightclubs, los vendedores ambulantes, ¿sabes?, los bares, las cafeterías modernas. Está también, y es imposible que no esté en García, la afición por el fútbol y sus primeras visitas al Metropolitano, el abandono por su parte de los estudios y su comienzo en el trabajo de administrativo, en bancos, y luego la abigarrada agitación de la Gran Vía y, fundamentalmente dentro de la Gran Vía, los cines, con los grandes carteles gigantescos, las taquilleras guapas, los acomodadores elegantes, los olores del cine, los programas de mano que tanta gente coleccionaba en aquella época. Esa primera parte ya tiene mucho interés, por mucho que esté muy vinculada a la historia a la biografía
del propio director. Yo creo que el tono melancólico que tiene siempre García, yo creo que sus películas también tienen ese toque melancólico, me parece que el libro quizás también, ¿no? Ese Claro, toque melancólico del otro tiempo, ¿no? De lo que es la pasó personalidad de entonces. García, Sí, sí, es su que personalidad. aflora en, el cine, en su cine y aflora en su escritura también. Mm. Esta idea, creo que García, una frase, creo que es de García, es la historia es la infancia recuperada, o algo así, la infancia doblemente vivida. La infancia recuperada es un texto de Fernando Savater, pero esto no es exactamente así, es la posibilidad de revivir la infancia. Esa idea matriz, digamos, impregna el personaje y luego también la obra literaria Mm. y cinematográfica. La segunda parte también es muy interesante, es la que agudiza las ganas de ver de nuevo o ver por primera vez, en el caso que así sea, la película, ¿no? Porque se analiza todo, una vez más, ¿no? Al igual que hacía Torres Dulce. El rodaje, las vicisitudes del rodaje, infinidad de anécdotas en todo caso, porque García aúna el dato técnico con infinidad de curiosidades y anécdotas de cada una de las cosas de las que habla. Entonces, el estreno, los detalles técnicos, la fotografía, la música, el montaje, el complicado casting de actores y actrices. En el caso de Scarlett O'Hara fue muy complicado para ese personaje. También analiza los casos de los protagonismos, los personajes de Hattie McDaniel, la sirvienta Mami, el genial Thomas Mitchell, que Thomas Mitchell es un actor fetiche de Ford, está en muchas de sus películas, que representa en la película, interpreta al padre de Scarlett. Analiza escenas destacadas, hay montones de referencias cinéfilas. Por ejemplo, es curioso, cuenta cómo fue el estreno norteamericano en el año 39, con una fiesta local. La jornada se declaró fiesta local en Atlanta, que era la localidad de nacimiento de Margaret Mitchell, que es la La autora del libro. Por cierto, la editorial Reino de Cordelia, aprovecho para comentar, publica a finales de septiembre una nueva traducción de Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Y por cierto también, hace unos días, García ha publicado en Reino de Cordelia Telegramas cinéfilos, que es un compendio de las 50 crónicas, una semanal, que ha venido publicando en el último año, los 50 telegramas cinéfilos que ha venido publicando García en el ABC Cultural todos los sábados. Un libro también muy interesante, en donde analiza muchos aspectos distintos del cine, también con profusión de fotografías, de carteles, etc. Bueno, entonces, Cine americano, hay que sí, decir, sobre ¿no? Porque todo, siempre es sí, cine americano. fundamentalmente Hollywood clásico, las comedias, los melodramas, el cine negro, el western, es decir, la época dorada del cine de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué más cosas? El debut en Madrid, entonces constata cómo cuando se estrenó la película en Madrid había avalanchas, autobuses de gente de toda España que venía a ver la película. La sucesión de directores, por ejemplo, George Cukor dirigió solamente el trabajo previo al rodaje y a los pocos días de iniciarlo, por presiones de Clark Gable, que no estaba de acuerdo con él, lo echaron, pero también intervino dirigiendo alguna escena Victor Fleming, Sam Wood, y luego pues productores metieron ahí también cuña, el propio Leslie Howard es el personaje de Ashley Wilkes en la película, es un actor, también dirigió al parecer alguna escena, los guionistas, computa García al menos una decena que aunque escribieron o fueron llamados en ayuda. Habla García de un personaje, de una figura, los Cerezades, que eran guionistas llamados así porque eran capaces de salvar una escena atascada o de construir una historia para incorporarla. Y en ese elenco de posibles, en algunos casos constatados, documentados, en otros no tanto, posibles guionistas está Scott Fitzgerald, por ejemplo, dentro de esta película, o un clásico de los guionistas norteamericanos, Ben Hedge, del que volveremos a hablar en las próximas semanas. Se estudia también de una manera muy apasionante el papel de William Cameron Menzies, que era un director artístico a que ganó por esta película un Oscar honorífico y que tiene una presencia muy destacada en muchas otras películas clásicas, ¿no? El responsable de la fotografía y de ese técnico también, que es Ernest Haller, ¿no? Que es el responsable de ese Technicolor novedoso para la época, ¿no? También está un comentario sobre Hal Kern, su montaje, sobre la música de Max Steiner, sobre el vestuario a cargo de Walter Plunkett, 6.000 prendas empleadas para vestir a los 50 personajes y a los centenares de extras, ¿no? Luego también la escena que no, quizás recuerdas, y si no merece la pena verla, aunque sea aislada de la película,
que es un movimiento de cámara en una escena de la estación, en la estación de Atlanta, en donde están todos los heridos después de las primeras batallas de la guerra. Es una escena que se filma con una grúa gigante que tiene 40 metros de altura, con un brazo que se extiende 25. Es un único plano que va acercándose desde la protagonista, a la que vemos en primer plano, pero la cámara se va alejando y vemos aquella gran extensión de tierra de la estación con todos los muertos. Analiza también Por cierto, en esa escena cuenta una curiosidad. Aparece uno de los enfermos, se le está poniendo un termómetro. Y entonces parece que el termómetro es un invento de 1866 y la escena que representa es de 1861, ¿no? Pero el productor David O. Selznick decía que no, que parece que hay documentación que justifica la presencia ya del termómetro antes, es decir, que no sería un anacronismo la presencia del termómetro. Como es curiosidades, pero que hacen que enrique. Por supuesto, la lectura es apasionante, pero luego también la película la ves con otra lógica. Y luego hay un análisis también curioso, y con esto yo creo que voy a cerrar, porque si no nos da tiempo a cerrar normalmente, es el análisis de frases. La clásica de Señorita Escarlata, conocemos todos, aquel juro que jamás volveré a pasar hambre, en Tara, ¿no? Y luego esa línea final, que es muy, muy curiosa también, muy controvertida, cuando Scarlett... Mañana será otro día. No, la línea final aquí es cuando Scarlett dice, entonces te vas, no te, a Red, a Clark Gable, no te volveré a ver. Y él dice, my dear, I don't give a damn. Es decir, se traduce en la versión doblada, cariño, me importa un bledo. Pero en realidad ese damn tiene una connotación mucho más dura y por tanto la traducción es un poco más... En España e incluso en Estados Unidos, los censores del código Hays hicieron una revisión más puritana de esa expresión. Bueno, en cualquier caso, un libro muy interesante y de nuevo la apertura a ver una película también muy, muy, muy atractiva por muchos motivos. Muy bien. Bueno, pues vamos ya concluyendo, Alberto. Muy brevemente, la tercera propuesta de hoy es un librito que se llama Política de los actores. Aquí solamente lo mencionaré. Me conecta mucho porque algunos de los actores de los que se va a hablar aquí están en las películas que hemos comentado. Lo escribe Luc Mouget, que es un cineasta, crítico y profesor francés, miembro de la Nouvelle Vague, ahora hablaremos de la Nouvelle Vague. Es un libro escrito en 1993, Política de los actores, un breve ensayo, que se publicó en España, traducido por primera vez en 2021, en traducción de Juan José Vidal, para el sello Atenaica. La Nouvelle Vague, la nueva ola, ese movimiento francés de los 60, sobre todo finales de los 50 y los 60, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, que defendía, frente al cine clásico hollywoodiense al que nos estamos refiriendo, otra visión del cine. El cine clásico de Hollywood, que es el que veía mi madre, las películas venían presentadas por, o bien, el tema, el género, western, melodrama, comedia, iban a ver una comedia, la productora, la Warner, la Universal, la Metro, etc., el león de la Metro, o los actores. La Nouvelle Vague presentó un enfoque diferente, el enfoque del director como autor. Ahí empezó a generarse esta idea de que el director es la estrella. La película como una amalgama de participación de diferentes personajes, pero que a la que daba esa amalgama coherencia la visión como creador, como autor del director. Pues bien, el libro de Mouget es una, diríamos, reacción frente a la reacción. Mouget dice, las películas son los actores también. Hay una serie de actores, en vez de política de los autores, que defendía la Nouvelle Vague, política de los actores, que es el título del libro. Hay algunos autores, 4 en particular, que tienen una personalidad, tienen una forma de manifestarse en pantalla, estén haciendo un western, una comedia, de enredo, una película policíaca, da igual. Hay 4 actores en particular, son los 4 que analizan, hay más, pero los 4 que analizan, que marcan, imponen una determinada impronta a sus películas, sea cual sea este tipo de películas. Los 4 actores de leyenda, cuya trayectoria artística se estudia muy minuciosamente en sus tics, en sus gestos, en su modo de hablar, en su modo de moverse, son Gary Cooper, John Wayne, Cary Grant y James Stewart.
Entonces, no puedo detallar con matices qué es lo que se cuenta de cada uno de ellos. Pero cualquiera que haya visto películas de estos 4 actores sabrá que efectivamente hay una personalidad artística, más allá de la personalidad real, que a lo mejor son coincidentes, pero en cualquier caso una personalidad artística que, insisto, impregna cada una de sus películas. El libro es muy interesante con un pero, exclusivamente, que es que en la traducción han optado, y es razonable, porque el libro va dirigido no solamente al público español, sino también al hispanoamericano, han optado por mantener los títulos de las películas en inglés. Y se citan centenares de películas. Claro, porque si se hubieran traducido al español, es distinto el título en España que en Argentina o que en México. Entonces eso lo obliga, a no ser que estés muy familiarizado con las películas, obliga a estar consultando constantemente el índice para saber de qué película estamos hablando. El libro tiene otro peligro adicional, que son tantas las películas de las que se habla, tan fascinante el análisis de los actores y tan atractivo el mundo que dibujan, que no es como en Liberty Balance o como lo que el viento se llevó, que solventas la pulsión por ver películas viendo un par de ellas. Es que se te obliga a ver prácticamente 50. Tarea imposible, ¿no? Pero evidentemente aquí también está la apertura a ver muchas películas que gracias al análisis de este libro se enriquecen también y dices, hay que volver. Los que tenemos una edad, las hemos visto todas, porque durante mucho tiempo, ahora la 2 está recuperando en parte esa tradición, pero durante mucho tiempo la 2 hacía ciclos de cine clásico, y por tanto, todas esas, la mayor parte de esas películas, las hemos visto. Pero leyendo el libro de Luc Mouillet, nos apetece volver a verlas, y es materialmente imposible, no hay tiempo para tanto. Muy bien, Alberto. Lo que sí que tenemos tiempo, si quieres, es Bueno, yo para la creo que lectura de un estamos... pequeño fragmento. Sí, pero el fragmento que yo tengo es muy, muy reducidito, puedo leerlo, o sea, no es tan reducidito, lo puedo reducir un poco para aquí. En cualquier caso, bueno, presento la canción, el tema es el que hemos dicho, de la banda sonora de John Ford, del famoso tema de Anne Rutledge, el primer amor de Abraham Lincoln, y bueno, el texto es un texto significativo de Torres Dulce sobre la película de Liberty Balance. Muy bien, pues con ello cerramos. Adelante. Ransom Stoddard llega a Simbon con su equipaje de ilusiones lincolnianas desde un en el que ha estudiado que la vida se atempera a las leyes y que los conflictos individuales y colectivos se someten al imperio de la ley y a la decisión de los jueces y tribunales. Nada de ello existe en Simbon, un pueblo situado al sur del río Pickettway. La ley y el orden lo representa un gordinflón que duerme en la única celda de la cárcel que no tiene cerradura. Como le advierte Tom Doniphan a Stoddard, en Simbon, en la frontera, los hombres arreglan por sí mismos sus problemas, con los puños o con las armas de fuego. El avance de las oleadas de inmigrantes ha ido poblando el gran desierto americano, desde los grandes ríos a las montañas rocosas, desde el Atlántico hasta las nevadas cumbres, la Continental Divide, de esa espina dorsal montañosa y de esta al Pacífico. Ha sido un territorio pleno de violencia y sangre, de vida y muerte, entre indios, primero, entre indios y blancos, después, entre blancos, siempre. Un darwinismo rampante ha surtido de vida y muerte a la colonización. Primero los mountain men, los cazadores, exploradores, la expresión de la más pura y radical individualidad, la que representa la frase de Liberty Balance cuando los burgueses de Simbon le cierran el paso a una asamblea porque no vive en Simbon, porque no está censado como elector en el pueblo. Yo vivo donde cuelgo mi sombrero. Luego llegaron los ganaderos y extendieron por los pastos libres millones de cabezas de ganado, y seguía no habiendo más ley que la del más fuerte. Y esos eran los grandes ganaderos situados al norte del Pickettway. El siguiente conflicto era el de los pastos libres frente a las alambradas de los pequeños rancheros, los granjeros y los agricultores, que reclaman leyes, orden, oficiales que la impusieran, escuelas, iglesias, instituciones públicas, regadíos, ferrocarriles, el incontenible avance del progreso y la industrialización. Era el momento de elegir entre una u otra forma de vivir en la frontera, o aún mejor, decidir si la frontera, su estilo de vida, violento, sin reglas, vital, podía pervivir siendo un territorio en manos de los poderosos ganaderos o se transformaba en un estado de la unión, desarrollando las ideas de civilización y progreso. Ese es el móvil de la narración, junto con la historia de amor a tres bandas, y ambas
aparecen inextricablemente unidas.